¿Qué onda, chavos? Muy buenas tardes, muy buenos días, noches, dependiendo del horario en el que se encuentren viendo este horario. Vamos a comenzar con lo que es la tercera parte de nuestro serial, tercera y última parte. De hecho, recuerdo que la última vez sí fueron muchos minutitos, de hecho fue un video de 1 hora 49 minutos. Prometo que esta vez sea un poquito más pequeño, más cortito el video, esperemos que sí sea así. No se preocupen, de hecho la vez pasada sí metí muchos temas, pero uno de mis estilos es precisamente eso, es como que trabajar lo más que se pueda cuando vamos comenzando en los primeros días, en las primeras semanas de clase, ya para ahora sí como que reconocimiento a ustedes, sobre todo cuando se trata de un grupo que sí está trabajando, como es el grupo de ustedes. Me gusta reconocerlos ya con un poquito menos de trabajo, ya con la información más simplificada, más recortada, más que nada para que sea en este sentido, ya para que digamos nos enfoquemos ya a los temas ya que son ya de salida, de cierre o de conclusión, que precisamente sucede lo mismo con estos temas, porque de hecho estos temas precisamente van enfocados precisamente a eso, a darle ya un cierre a todos los temas que estuvimos viendo en los dos videos anteriores, y obviamente también para concluir lo que es el ejercicio completo de todo lo que ha sido esta materia. Así es que pues bueno, vamos a comenzar. Escuela y comunidad es el primer tema, y dentro de este primer tema nos vamos a topar que la escuela y la comunidad siempre van a mantener una vinculación muy importante, una vinculación muy significativa. ¿Qué tipo de vinculación? La vinculación en donde la escuela va a jugar el papel muy importante de buscar y detectar cuáles son las necesidades que una comunidad va a tener que cubrir, porque son necesidades que, de no estar cubiertas o en su defecto, son necesidades que obviamente no están siendo cubiertas, no están siendo canalizadas, no están siendo tratadas. Obviamente, al dejarlas que estén ahí presentes estas necesidades, pues por lo tanto terminan afectando y terminan provocando muchas problemáticas, terminan provocando muchos errores, terminan provocando focos rojos dentro de una determinada comunidad. Obviamente también la escuela va digamos que va a buscar cubrir las partes negativas, que son las necesidades, pero a su vez también va a ir enfocada hacia cubrir o buscar cuáles son los intereses de la misma comunidad. Eso es algo muy importante, muy interesante, la parte de los intereses, en donde busca y atiende también, aparte de las problemáticas, también busca cuáles son las partes positivas. Si por ejemplo estamos en una comunidad en donde a los chicos de secundaria, de primaria, de preparatoria incluso, les gusta mucho digamos que hacer como jornadas culturales, hacer jornadas deportivas, obviamente va a ser responsabilidad de los maestros, sobre todo esto para los que trabajan en algunas comunidades, pues obviamente despertar precisamente esos intereses en los estudiantes para que los desarrollen ya no de una manera tan recreativa, tan light, ya no tanto de una perspectiva tan digamos como informar, por así decirlo, sino darles a los estudiantes todos los conocimientos necesarios, toda la información necesaria para que estos a su vez puedan integrarse precisamente en una actividad para su comunidad que es del interés general de todos, que va a terminar por beneficiar también a la comunidad, y obviamente pues todos estos elementos va a terminar por provocar pues muy buenos resultados dentro de la misma comunidad. Es por eso que esta fusión que se da entre escuela y comunidad es tan importante, porque esto permite que obviamente entre la escuela le dote a los estudiantes los conocimientos que se necesitan, ya sea, primer caso, para corregir los errores que están presentes en la comunidad. La comunidad también puede ser incluso tu vecindario, tu colonia, dentro de la misma comunidad de la escuela, como la misma comunidad que forman y que integran los mismos estudiantes, para solucionar problemas que ya están presentes, o bien también para hacer cosas que pueden generar buenos beneficios, que pueden traer buenas cosas a la comunidad, pero que obviamente necesitan de un desarrollo curricular, necesitan de un acompañamiento del maestro. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, obviamente para que los estudiantes desarrollen esas habilidades que les va a permitir tener los conocimientos necesarios para obviamente estar encaminados hacia pues seguir mejorando su comunidad en el día a día. Y continuamos
con la composición de la escuela. Dentro de la composición de la escuela vamos a encontrarnos principalmente con estos 4 elementos. Obviamente todo esto hay que verlo no tanto pedagógicamente, sino mejor dicho verlo desde una perspectiva sociológica. Después de todo, ahorita estamos en la materia de sociología, así es que sería de la composición de la escuela como un elemento sociológico. Entonces, dentro de estos primeros elementos nos vamos a encontrar que el ver la estructura de la escuela está también en el rendimiento de los estudiantes. Tenemos que ver a la escuela como una estructura social, en donde una de las labores de los maestros e incluso de los directivos es ver con qué tipo de estudiantes se está contando, con qué tipo de estudiantes, cuáles son el tipo de sus mentalidades, de sus personalidades, de sus pensamientos, de su forma de actuar. Pero principalmente aquí es donde entra este enfoque, la parte de cómo actúan, la parte de cómo se relacionan entre sí como individuos sociales. Es por eso que la labor de los maestros va a estar muy enfocada a ver cómo es que los estudiantes están desarrollándose y están actuando entre sí, para de esa manera permitirles y darles las herramientas correspondientes para que los estudiantes puedan construir verdaderas comunidades de integración social dentro de sus instituciones educativas. Es por eso que también al ver cómo los estudiantes están interactuando, cómo están desarrollándose, uno inmediatamente comienza a detectar algo muy significativo, el cómo es determinado grupo, el cómo actúa determinado grupo porque tiene determinados líderes, tiene determinadas cabecillas dentro del salón de clase. Y eso es muy importante, es muy significativo porque obviamente nosotros no podemos ir con una actitud pacífica, con un grupo que es explosivo, con un grupo que es muy dinámico, con un grupo que está lleno de energía, porque obviamente no vamos a lograr el rendimiento académico de todos los estudiantes. Por lo tanto, tenemos que acoplar nuestra forma de dar la clase de acuerdo a las necesidades. Aquí se relaciona mucho la página anterior. Tenemos que relacionar mucho las necesidades y los intereses de nuestros estudiantes para, con base precisamente a eso, poder ir construyendo el diseño de clase e ir construyendo la planeación de clase para, uno, checar el rendimiento de los estudiantes, o sea que no queden rezagados con los contenidos, que los contenidos queden bien aprendidos. Es por eso que ahorita se menciona, ¿por qué estamos tan mal en estos tiempos del COVID? ¿Por qué están las cosas tan en cierto modo donde los estudiantes no están aprendiendo tanto? Porque a pesar de que aparentemente sí ha habido una convivencia, pero lamentablemente el contacto, a pesar de que están las redes sociales, a pesar de que están las webcams, no es exactamente el mismo tipo de contacto que estar con tus estudiantes trabajando todos los días, el ver cómo visten, el ver cómo actúan, el ver cómo cambian, con que ahí vienen los chavos del otro grupo y de repente tus estudiantes cambian completamente porque quieren mostrar pues obviamente otra forma de ser para con los que ahí vienen, con los que posiblemente son la competencia en ese sentido práctico, ¿no? Entonces, lamentablemente las cosas ahorita, por este distanciamiento en el que nos hemos encontrado en este ya prácticamente año y medio de lo que ha sido todo esto de la pandemia, pues obviamente ha habido un rendimiento escolar muy bajo, porque lamentablemente los maestros no han tenido las herramientas sociales necesarias para poder conocer a sus estudiantes desde una manera profunda, desde una manera más visceral, para de esa manera poder construir las clases con base precisamente a los intereses de los estudiantes, con base a las necesidades de los estudiantes. Obviamente, esto también nos lleva directamente a la socioeconomía. La socioeconomía no es otra cosa más que la cuestión, sé que suena muy racista, poco inclusivo, pero la sociología lamentablemente es una ciencia que no puede limitarse, que no puede atenerse a lo que los programas sociales, a lo que las modas actuales ahora dicen, por ejemplo, de la inclusión, de la equidad y estas cuestiones, porque la sociología es precisamente todo lo contrario. La sociología, para poder analizar un contexto, lo tiene que segregar, lo tiene que dividir, lo tiene que fraccionar.
Porque cómo y más ahorita que nos están pidiendo que comencemos a construir la nueva educación, que la nueva educación tiene que ser una educación holística, en donde lo holístico es una cuestión filosófica, creo que ya lo explicábamos en videos pasados, que es el estudiar un todo por todas y cada una de todas sus partes. Entonces, ¿cómo vas a hacer una investigación sociológica si no comienzas a hacer una ramificación de todos los elementos, de todos los individuos que forman parte precisamente de un determinado contexto social? Y obviamente para tú poder tratar con tus estudiantes tienes que checar principalmente esta parte, el nivel socioeconómico en el que se encuentran los estudiantes, porque eso va a decir mucho de ellos. Los de clase alta no piensan de la misma manera que quienes están en clase media, o los que están en clase media no piensan de la misma manera que quienes están en una clase baja. Sé que suena muy segregante, como les decía hace un momento, suena muy poco inclusivo la cuestión de hacer señalamientos por clases, el dividir a los contextos de un contexto determinado, dividirlos, segregarlos por el contexto de la clase social. Pero lamentablemente no hay otra manera para hacer investigaciones sociales más que hacerlo desde esa perspectiva, porque eso es un factor muy importante, así como también un factor muy determinante para poder saber con qué tipo de personas estás tratando, para saber también los ideales y los intereses, porque sabíamos hace un momento que la sociología le permite a la escuela el poder estructurarse de tal manera que sirva a los intereses de los estudiantes, pero los intereses de los estudiantes también van a girar en torno a la clase social en la que se encuentran. Las necesidades de un niño rico no son las mismas necesidades de un niño que no tiene las mismas oportunidades. Así es que es por eso que tenemos que seguir haciendo esta separación, pero ojo, esta separación del nivel socioeconómico se va a hacer solamente para las investigaciones sociológicas, no para criticar, no para juzgar y mucho menos no para hacer menos a alguien. Así es que se note esas partes, ¿ok? Porque como individuos, pues sí, todos somos iguales, pero lamentablemente en cuestiones económicas, en cuestiones culturales, no todos somos iguales. Es por eso que ahí es donde nace la esencia del porqué de la existencia de una ciencia como lo es la sociología, para precisamente estudiar las diferencias, para estudiar las diferentes estructuras de la sociedad, para estudiar los diferentes comportamientos de las sociedades, para estudiar los diferentes porqués de las acciones de los diferentes individuos que están dentro de los diferentes contextos sociales. Esto directamente nos lleva pues a lo que se explicaba ahorita, del por qué el nivel socioeconómico o del por qué estudiar un contexto socioeconómico nos llevaba directamente a la creación de clases. Pero resulta que no todo gira exactamente hacia la parte de las clases sociales por cuestiones culturales, por cuestiones económicas, sino también todo va a girar en torno a las cuestiones del alcance de los conocimientos. Es por eso que surgen pruebas como la prueba PISA, que se encargan de medir el desarrollo, la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, pero obviamente estudios como la prueba PISA están estrechamente ligados con elementos tan significativos como lo son las cuestiones del poder adquisitivo, porque la prueba PISA, por ejemplo, obviamente por eso se pone aquí abajito después de lo socioeconómico, porque la prueba PISA se encarga de hacer siempre pruebas y siempre le encanta hacer pruebas. ¿A qué? Le encanta hacer pruebas a niveles con mayor poder adquisitivo y a niveles que tienen menos poder adquisitivo, menos capacidad económica. Y esa es su manera de estructurar, obviamente, las diferenciaciones y sus investigaciones de cómo es el desarrollo educativo dentro de los diferentes contextos. De hecho, para poder adentrarnos más en los estudios PISA, aquí entra la primera tarea. De hecho, van a hacer como lo han hecho con las dos películas anteriores. En esta ocasión lo van a hacer con otro documental. Este documental lo pueden encontrar en YouTube, totalmente gratuito. Es el documental de Panzazo.
Ese documental va a quedar de tarea, y así como lo han hecho con las otras dos películas, van a hacer la portada, 2 cuartillas de desarrollo, donde van a comentar las ideas que este documental les va a dejar, qué opinan, qué piensan, qué creen. Ya saben, no me platiquen nada de lo que pasa en el documental, obviamente pueden platicar algo que sea muy pequeño, pero la mayor cantidad del trabajo tiene que estar con sus palabras, porque tienen que hacer una interpretación de lo que están haciendo. Dentro de ese documental que van a encontrar en YouTube, que se llama De Panzazo, es el documental, van a encontrarse muchísimo con este elemento que es la prueba PISA, y de cómo funciona y de por qué es aplicada en la educación. Pero más que nada se los puedo decir así a grandes rasgos, es una prueba que se hace a nivel internacional, en donde se hace un estudio para ver cómo están los estudiantes de la escuela básica, de cómo es que están operando, de cómo es que están aprendiendo, de cómo es que se les están quedando los aprendizajes, y casi siempre les encanta mucho relacionar la escuela privada con la escuela pública. De hecho, varias imágenes del documental se grabaron precisamente aquí en Morelia, Michoacán. Si no me recuerdo, creo que fue en la Federal número 7. Así es que véanlo. Bueno, es una tarea, así es que esta tarea sí es para entregar. Esta tarea sí este documental sí tiene que ser visto. Y obviamente la composición de la escuela también nos va a permitir generar algo muy importante, que es la parte del marco contextual. ¿Por qué? Porque una vez que tú sabes los estudiantes con los cuales estás trabajando, tú tienes que saber y construir algo muy importante. Tienes que saber definir la parte de los estudiantes con los cuales vas a trabajar, o con los cuales ya estás trabajando. Pero tú tienes que darte cuenta de algo muy significativo. Tú descubres que tus estudiantes tienen ciertas necesidades. Quizás con el tiempo tú descubres y dices, ok, yo ya conozco que mis estudiantes... Igual hacemos una pequeña pausa, ahorita regresamos porque la música está algo fuerte. Bueno, la música ya se fue, ahora sí regresamos, ya cada vez estaba muy fuerte. No quería que no quede algo o que no se escuchara bien el video. Bueno, continuamos entonces. Nos quedamos en la parte del marco contextual. Entonces, tú vas a un grupo, les decía, conoces a tus chavos, conoces a tus estudiantes, y tú sabes que necesitan ciertas cosas. Tú comienzas a detectar los focos rojos, comienzas a detectar incluso lo opuesto, los focos blancos, comienzas a detectar todos los elementos cualitativos de tus estudiantes. Y tú sabes que necesitan de ciertas herramientas pedagógicas para poder ser atendidos, para que tus aprendizajes, para que tú encuentres la mejor manera para poder transmitir tus conocimientos, y para que estos lleguen de mejor manera a tus estudiantes. Pero entonces aquí surge algo muy importante. Quizás si tú eres un maestro que tiene una experiencia ya de 15, 20, 25 años, tú dices, ok, perfectamente, a este chavo lo puedo tratar así, a este estudiante lo puedo tratar de esta manera, a este otro de esta otra manera. Pero también hay que tener en cuenta algo. Constantemente los planes y programas educativos están cambiando, están en una constante transformación. Así es que aquí entra algo también muy singular, muy particular, en donde decimos, ok, estoy completamente actualizado para saber atender los nuevos problemas, porque obviamente un maestro que digamos tenga una experiencia de 28 años, dice, yo puedo enfrentarme a los estudiantes de ahora, pero si tú no te has actualizado, si tú no te has formado, si tú no te has llenado de nueva bibliografía, que la bibliografía no es otra cosa más que el marco contextual, si no has leído información nueva de cómo dar las clases para las necesidades actuales, de poco te va a servir que tengas 30 años dando clase si no te has actualizado, porque los niños que tú que trataste cuando empezabas a dar clase son muy diferentes a las generaciones actuales. Podrías decir, es que he ido evolucionando con ellos, me he dado cuenta cómo ha sido el cambio gradual de los estudiantes. Pero hay que tener algo en cuenta. Ahorita las generaciones están dando unos cambios en verdad tan radicales que sí, antes el cambio de los estudiantes era verdaderamente gradual. Pero ahorita el cambio que hay en algunos contextos sociales, por ejemplo, yo les puedo hablar del contexto de la universidad. Ustedes como generación, créanme que son una generación completamente diferente a la de hace un año.
Ya me ha tocado verlo con generaciones pasadas. De hecho, a mí me toca egresar en el 2014 del IMSET. Comienzo a dar clase en la misma escuela en el 2016. Y dije, ok, ya sé más o menos con lo que me voy a topar. ¡Oh, sorpresa! Aparentemente 2 años no es mucho. Más porque los planes educativos no habían cambiado. El diseño curricular no había cambiado. Pero el contexto social de mis estudiantes sí cambió muchísimo al contexto estudiantil en el que yo estuve. Y dije, por Dios, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué pasó aquí? Sí seguían las mismas actitudes en cierto modo, pero esas mismas actitudes a 2 años de diferencia ya se habían multiplicado por 10. Entonces, es por eso que siempre es muy importante, sin importar cuánta experiencia juzgues tener, siempre es muy importante mantenerte en la constante búsqueda de un marco contextual. O sea, estar leyendo nuevas teorías, estar leyendo, adquiriendo nuevos conocimientos, precisamente para poder saber el cómo estar lidiando con esta evolución educativa. Y ahora continuamos con la escuela como una agencia selectiva. Es por eso que hace un momento platicábamos que es imposible el no poder dejar de lado la cuestión de la segregación, la cuestión de la diferenciación, porque los elementos sociales, obviamente los elementos educativos, nos obligan a tener que ser y tener que actuar de esa manera. Nos obligan a tener que, en cierto modo, establecer ciertas diferencias. Obviamente, como el nombre de este tema lo dice, nos obliga a tener que ser selectos, sobre todo porque la escuela resulta que eso es un agente selectivo. ¿Es un agente selectivo en qué sentido? En donde la escuela al estudiante le dice que tiene que dejar de lado muchas cosas, muchos elementos, porque tiene que buscar el éxito en el futuro. Tener éxito en el trabajo escolar es una constante siempre presente dentro del contexto educativo. O sea, el estudiante si es mediocre, el estudiante si es burro, obviamente como su nombre lo dice, ya lo estamos tachando. Ya estamos seleccionando al estudiante que es bueno con el estudiante que no lo es tanto, o el estudiante que de plano es pésimo. Es por eso que la escuela, al menos hasta este tiempo, al menos hasta este momento, la escuela no es otra cosa más que un agente selectivo, en donde comienza a decirte que tú debes ser una persona que tiene que formarse para alcanzar el éxito. Obviamente, todo comienza desde el éxito en el trabajo escolar y esto finalmente nos va a llevar directamente al éxito laboral. Es por eso que la escuela, en cierto modo, yo no comparto muchas estas ideologías. Sé que están mal, pero lamentablemente tenemos que verlas porque hasta este momento son las ideologías bajo las cuales está estructurada la escuela desde un diseño curricular y nos dice precisamente estos elementos, nos establece precisamente estos elementos, en donde la escuela se le ve y se le estructura como un agente cuando debiera ser un agente de cambio constante, pero resulta que la escuela al mismo tiempo nos está diciendo que comienza a segregar a los estudiantes entre los que son buenos, los que son malos. Y obviamente, ¿por qué? ¿Por qué el estar emitiendo juicios de valor para los estudiantes? Porque la escuela tiene que buscar las herramientas, tiene que buscar los elementos necesarios, porque tiene que, por ejemplo, tiene que construir individuos, sujetos para el futuro. O sea que independientemente de que está construyendo personas para poder sacar un 10 en este mes, para sacar una estrellita en este día, para sacar una buena nota en el transcurso de esta semana, la escuela también está formando individuos que tendrán que formarse, que tendrán que integrarse algún día dentro de una determinada sociedad. Y ese es un factor muy importante, ese es un factor muy singular, porque aquí es donde entra uno de los papeles más importantes de la escuela, en donde la misma como instrumento de control social nos está diciendo desde el preescolar, comienza a decidir y comienza a establecer quién sí va a estar apto para poderse integrar a la sociedad y quién no va a estar apto para poderse integrar a la sociedad. Y aquí es donde comienzan a surgir verdaderas problemáticas. Porque aquí comienzas a ver estudiantes que
desde muy pequeños se les ve, se les observa que van a estar más que listos para poder integrarse a las sociedades, pero también ahí tenemos estudiantes que comienzan a separarse de esto, comienzan a sentirse rechazados y lamentablemente conforme van creciendo comienzan a formar parte de las filas del crimen organizado, por ejemplo. Y después, obviamente, desde la escuela se nos va diciendo que también tenemos que ir sabiendo que tenemos que construirnos en una sociedad de normas y de conductas y de reglas. Es por eso que la escuela dice, o sea, por un lado, es increíble, es de verdad muy, muy increíble, es en cierto modo muy fascinante la parte de que por un lado el gobierno, los gobiernos desde Peña Nieto, que Peña Nieto ya se sentían grandes porque sentían que habían encontrado el hilo negro, porque decían que ya habían encontrado la pedagogía y que la escuela nueva y que hacer, ser y saber hacer. Es como que bestias, estos güeyes están descubriendo cosas que por ejemplo los pedagogos en los 50 ya habían descubierto. Y eso es en verdad muy interesante, porque esto nos lleva a un factor determinante, donde por un lado el gobierno dice que crea y que construye escuelas nuevas, escuelas para formar individuos humanistas, escuelas humanistas, pero por un lado muchas de las estructuras y de los componentes de la escuela siguen siendo altamente tradicionalistas. Por ejemplo, la chicharra, la campana, cuando suena para poder salir al receso, para poder entrar a clases, para poder salir de la escuela y retirarnos a nuestras casas. Sobre todo en la escuela básica, en la escuela primaria. ¿Por qué la chicharra es un elemento presente en la escuela? Porque si nos vamos a la revolución industrial, resulta que la chicharra era el elemento para poder indicar a los trabajadores cuándo tenían que entrar, cuándo tenían que salir, cuándo tenían que dejar de empezar a consumir sus alimentos, cuándo dejar de consumir sus alimentos y regresar a sus labores. O sea, el hecho de que la escuela tenga la famosa campanita es un elemento completamente tradicionalista, y peor aún, es un elemento de los tiempos de la revolución industrial, en donde las personas no valían absolutamente nada, en donde las personas eran simplemente y meros elementos de trabajo, elementos desechables. Si hoy la prensa te mató, te rompió las manos o te mató, no me importa, mañana salgo y contrato a otra persona porque eres completamente imprescindible. Entonces resulta que eso es las chicharras en las escuelas. Era una manera de ir preparando a los estudiantes, a los niños, para que algún día se convirtieran en obreros. Así es que, así de drástica es esta situación en cuanto a la cuestión de normas y de reglas. Así es que por eso la escuela se convierte en un instrumento, en un transmisor de estas normas, de estas reglas, de estas conductas, porque le están diciendo al sujeto cómo es que va a tener que comportarse de cierta manera para que algún día pueda ser aceptado dentro de un contexto social, dentro de un contexto laboral. Pero entonces, gracias a la libertad curricular, ahora como maestros estamos en la gran oportunidad de hacer un verdadero cambio para con nuestros estudiantes y decirles: oye, esto es lo que se espera de ti, pero entonces, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres hacer la diferencia? ¿Quieres marcar una verdadera diferencia? Entonces comienza a hacerlo. No seas un maldito esclavo del sistema. No seas un maldito esclavo de las empresas. Tienes que empezar a luchar por esos derechos. Ya se está haciendo. Es una lucha muy difícil, muy cansada, y que obviamente va a ser muy larga, porque apenas estamos en pañales, al menos en países como México, apenas estamos en pañales en la lucha de estos derechos. Pero si buscamos esta unificación, por supuesto que vamos a lograr el cambio. Pero esta unificación, ¿cómo la vamos a lograr? Desde los maestros, siendo guías del cambio social, desde las escuelas, diciéndole a nuestros estudiantes cuáles son las verdaderas normas que deben seguir, cuáles son las verdaderas reglas que van a tener que alcanzar o tener. Eso es lo que en verdad va a importar para nosotros desde el contexto educativo.
Muy bien. Continuamos con psicología social de la educación. Un tema, pues ahora sí como todos, muy importante, todos nos dejan algo. No podemos hablar de sociología y obviamente de educación si no tenemos en cuenta otro factor muy importante, que es la parte de la psicología. Obviamente la sociología se encarga de estudiar los comportamientos de las personas e incluso un poco su manera de actuar, de pensar. Pero en el momento en el que comenzamos a hablar de pensar, en ese momento, pues por consecuencia también comienza a entrar la parte de la mente. Y cuando entra la parte de la mente de la psique, pues obviamente va a entrar la parte de la psicología. Es por eso que es muy importante hacer esta relación. Psicología social de la educación. Es esa mezcla que se comienza a dar entre psicología y la escuela. La importancia del por qué manejar los elementos de la psicología con los elementos educativos. Porque después de todo el maestro está trabajando con las mentes de los estudiantes sin importar la edad que ellos tengan. Por lo tanto, el maestro en cierto modo es una especie de psicólogo del aprendizaje. Es una especie del psicólogo o sociólogo o psicosociólogo del conocimiento y de cómo poder y saber transmitir todas las sapiencias hacia los estudiantes. Y eso en verdad es un factor muy padre, muy significativo, porque gracias a que es significativo, precisamente eso termina por generar la parte del aprendizaje significativo, que es el aprendizaje, ya lo decía en el video anterior, que es ese aprendizaje que se aprende hoy y que jamás se olvida. Así es que comenzamos con la parte del contexto. Es por eso que la psicología nos va a hablar del contexto, pero más que nada no un contexto físico, sino un contexto social y un contexto, lo más importante, un contexto cultural. Porque después de todo, ese es el factor de la mente. El factor de la mente es guiarnos hacia una realidad de dónde vivimos, de cómo vivimos, de cómo actuamos, de cómo pensamos. Es por eso que siempre tener en cuenta el contexto es un factor significativo, porque el contexto crea también al sujeto. El contexto le permite absorber ideologías al individuo. El contexto le permite crearse más de lo que ya se ha creado dentro de su familia. Es por eso que cuando estamos en la primera infancia es muy importante la relación con los padres, porque nos van a definir muchísimo. Vamos creciendo, después la relación con los hermanos también va a ser de igual importancia. Pero llega un momento en donde hay que migrar, hay que volar, hay que salir del nido. Y así como en un momento dado son muy importantes las relaciones con los padres y con los hermanos, ellos va a llegar el momento en donde van a quedar de lado. Y lo más importante después van a ser los amigos. Y es el contexto de los amigos donde termina creándonos, termina por crearse, por terminar de crearse nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de asimilar las cosas, nuestra forma de afrontar las circunstancias de la vida. En lo personal soy un verdadero amante de los refranes, porque los refranes son absoluta y mera sabiduría social. Hay un refrán que dice: el que con lobos anda, aullar se enseña. En otras palabras, es esta cuestión del contexto. Dime con quiénes personas estás y sabré mucho de ti. Sabré prácticamente, quizás no todo, sí casi todo de ti. Después, otra parte muy importante que las ciencias de la comunicación nos dicen, está el factor del lenguaje. El lenguaje lo es todo, porque
es precisamente a través del lenguaje como podemos transmitir nuestros conocimientos, como podemos transmitir nuestros pensamientos, como podemos transmitir lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Pero el lenguaje, desde sus orígenes, cuando apenas mascábamos algunos que otros gruñidos allá en la época de las cavernas, eso ya fue una primera muestra del lenguaje. Pero entonces, ahí entra un factor también muy determinante, porque el lenguaje no es otra cosa más que una construcción, tanto social como psicológica. Social porque nace de la, valga la redundancia, de la necesidad de los individuos para poderse poner en comunión. La comunión no es otra cosa más que la comunicación. Por eso cuando vamos a misa que dicen es la hora de la comunión no es otra cosa más que comunicarte con Dios, al menos en el sentido religioso. La comunión es esa relación que puede, cuando tú dices, ay, estoy tan conectado con mi novia, con mi novio, o cuando dos amigos terminan diciendo lo mismo, ay, güey, estamos conectados. Una manera muy bella también de ver esto es decir, ay, güey, estamos en comunión. Es porque las dos personas están en una perfecta comunicación. Entonces, es por eso que el lenguaje, a la necesidad de lograr esa comunión, es que se convierte en un concepto tanto psicológico como social. Social para comunicarse entre los individuos. Psicológico para comunicar entre los individuos, pero comunicar ¿qué? Comunicar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Las actitudes. Obviamente las actitudes son todas las acciones. Creo que esta parte no necesita mucha explicación, ya lo hemos ido viendo a lo largo de estos videos. Las acciones pues es todo el comportamiento, es toda la manera de actuar, son todas las acciones que nosotros tenemos a lo largo del día, a lo largo de nuestras vidas. Y eso en verdad pues es muy padre, porque la actitud pues obviamente se le va a estudiar socialmente para ver cómo impacta nuestras acciones. Por eso entra la parte social. La parte psicológica, desde qué perspectiva de entrar, para ver cómo es que, qué nace en las mentes, qué nace en la mente de una persona para que esa persona o para que determinadas personas actúen de determinada manera. Y ahora pasamos con la parte de la conducta. Es lo mismo, pero las acciones es más que nada algo interno. Tu manera de actuar es algo que nace desde una perspectiva muy interior. La parte de la conducta es algo que tú creaste, que tú armaste. La conducta es más un artificio, porque la conducta nació más de algo que se te dijo, lo que veíamos hace un momento. La cuestión de las reglas, la cuestión de las normas, la cuestión de las reglas de conducta. O sea que la acción, la actitud, nace de algo de ti, de algo interno. Y la conducta es algo más exterior. Esa nace porque así se te dijo que tenías que ser, así se te pidió, así se te ordenó incluso que tenías que ser, que tenías que tener esa conducta. Después llegamos a la parte de la intervención psicosocial. O sea que todos estos elementos son parte de una intervención psicosocial, sobre todo cuando se les quiere estudiar a cada uno de estos elementos. Ya se los dije al principio de esta lámina, la cerramos, porque ya que todo esto forma la interacción social, la interacción en la que estamos todos los días con todas las personas que nos rodean, con todas las personas con las que interactuamos, obviamente todo esto, cuando queremos estudiar a todos estos elementos, todo esto termina por considerarse, por construirse dentro de una intervención psicosocial. La intervención psicosocial va a ser el elemento, va a ser el constructo de la investigación social para poder analizar y comprender a cada uno de todos estos elementos. Es por eso que desde esta perspectiva es que podemos comprender, ok, queremos estudiar el de por qué un determinado grupo de estudiantes se salaron en una clase, ok, vamos entonces a hacer una investigación, una intervención psicosocial. ¿Qué pasó por sus mentes? ¿O alguien los incitó
la cuestión de la conducta, alguien los retó a que salieran, a que se salieran de la escuela para que se salaran la materia, a que se salaran incluso todas las materias. Entonces ahí ya sería un aspecto más de conducta. Es por eso, pero para poder descartar estos elementos tenemos que comprender o es algo mental o es algo conductual, o sea que es algo psicológico o es algo sociológico. Y ahora pasamos a la parte de la escuela como sistema social. Obviamente, ya aquí ya comienzan a salir los temas que ya no necesitan mucha explicación. De hecho, fue en los últimos minutos del video anterior, en la segunda parte de esta materia, en el video segunda parte, en los últimos minutos donde analizamos muchísimo a la escuela como parte de ese instrumento, de ese órgano social. Aquí lo estamos viendo como sistema social. Y sí, como sistema social, porque la escuela, alegre o tristemente, ahora sí que todo depende desde la perspectiva con la que, no con la que se le mire, sino con la que es tratada. O si estamos hablando en términos más educativos, la educación puede ser un sistema de control, un sistema de liberación, más que nada desde la perspectiva con la que es diseñada. Porque a la escuela no se le construye, a la escuela no se le crea, a la escuela se le diseña. Porque la escuela y cualquier modelo educativo siempre tendrá que responder a un sistema, a un diseño curricular, a un sistema curricular. Pero más que nada lo más correcto es decir un diseño curricular. Después de todo son materias que van a tener ya para su sexto y séptimo semestre de la licenciatura, que va a ser diseño curricular 1 y 2. Váyanse preparando, si pueden irse empapando un poco de eso, háganlo, porque sí es una materia, bueno, es una materia seriada 1 y 2. Y sí es algo complejo, es algo muy elaborado porque implica muchísimos factores, implica muchísimos elementos que analizar, que comprender, que conocer, así de tajo, en un absoluto. Como cuando vas a diseñar un modelo educativo no puedes darte el lujo de creer que sabes, no, porque obviamente vas a colapsar y obviamente lo que tú estés diseñando, el plan de estudios que tú estés diseñando, la materia que tú estés diseñando, obviamente que se va a venir abajo. Es por eso que siempre es muy importante conocer todas las cuestiones de diseño curricular, desde los más básicos como Frida Díaz Barriga, Sampieri, eso por decir a los más básicos. Eso se puede quedar de una tarea permanente para ustedes. Si pueden irse enfocando a ya ir viendo, irse inmiscuyendo, irse empapando un poco de diseñadores curriculares, háganlo. Créanme que quien lo haga desde ahorita, cuando llegue a la materia de diseño curricular, no va a sentir que el mundo se le va a venir encima. Créanme, no es broma, háganlo, es en serio. Muy bien, entonces, este factor de la escuela como un sistema social no puede ser vista desde otra perspectiva, porque la escuela, ahora pues ya más recientemente, ya con los sistemas con los cuales trabajamos, pues obviamente es un sistema, es un diseño curricular, pero obviamente si nos vamos a los tiempos de Platón, cuando el famoso liceo, de la época de Platón, de Aristóteles, que ya había un sistema escolar, ya había una escuela, no como la que conocemos ahora, pero ya había sido una creación humana, ya había sido parte de los constructos humanos, ya había sido parte de todos estos elementos y ya había sido algo que cambió la historia de la humanidad. En el momento en el que los individuos y la colectividad se dan cuenta que pueden transmitir lo que aprenden, se dan cuenta que la humanidad puede desarrollarse y avanzar muchísimo más rápido. Tan solamente ya no tienen que volver a pasar por todos los mismos procesos de aprendizaje para poder sobrevivir en aquellos ambientes de contexto social físico tan agresivos, en la época de los mamuts, de los tigres dientes de sable, en las plantas carnívoras, en las plantas venenosas, en donde absolutamente cualquier cosa, hasta una pulga, te podía matar en la época de las cavernas. O sea, cualquier cosa, salir de la comunidad que era
de la cueva donde vivían los primeros habitantes cavernícolas, salirse de sus zonas de control, salirse de sus zonas de confort, era salir al peligro de la muerte, porque era cualquier cosa te podía matar en aquellos tiempos. Entonces, en el momento en el que el individuo, en el momento en el que la sociedad comienza a darse cuenta que cuando tú sales y te das cuenta que algo te puede matar y lo descubres y se lo transmites a tus hijos, a sus hijos, a tus nietos o a los demás miembros de la comunidad, a los demás miembros de la comunidad primitiva, por eso estoy diciendo la palabra comunidad, porque en esa época se le llamaba la comunidad primitiva, esto en palabras de Carlos Marx. Cuando tú decías, si vas hacia allá te vas a encontrar con un nido de serpientes y serpientes de 5 metros y con una boca que te puede tragar de un bocado, no vayas allá porque te van a matar, te van a comer. En ese momento la sociedad comenzó a ser más fuerte. En el momento en el que si agarraban un palito con una piedra y le ponían alrededor un montón de maleza seca, en ese momento se dieron cuenta que podían crear fuego. Y ya no tenían que esperar a que cayera un rayo para que el rayo creara fuego y tú lo conservaras prendido. Así es como se conservaba el fuego, hasta que alguien descubrió que tallando el palito sobre la piedra y la maleza se podía crear a gusto, a la necesidad, cuando fuera pues obviamente pertinente utilizar el fuego, sobre todo en las noches, porque descubrieron también que el fuego encendido, oh sorpresa, resulta que el fuego mantenía lejos a los cazadores, a los animales cazadores, los mantenía lejos de las comunidades de los humanos. Y así había algo muy padre, porque de esa manera se aseguraban de que a lo largo de la noche no llegaba una manada de lobos a comérselos a todos. Tener en cuenta que un lobo de esa época era también un señor animal, no. Y es por eso que el aprendizaje en la época de las cavernas se convierte en el mejor instrumento para sobrevivir. Se convierte en la mejor arma para poder sobrevivir. Así, la educación pasó a ser parte del arsenal de supervivencia junto con la lanza, la honda y el arco y la flecha. La educación desde un primer momento se convierte en lo que es, en un instrumento de control, en un instrumento incluso militar, en un arma social. Es por eso que no podemos dejar de ver hasta nuestros tiempos a la educación como un sistema de control, como un sistema social, porque a través de la educación es que se nos permite coexistir en la sociedad que algunos quieren que estemos, en la determinada sociedad en la que ellos quieren que estemos, o bien es también en la educación donde podremos encontrar las herramientas, las claves necesarias, los instrumentos sociales necesarios para caminar hacia donde tenemos que comenzar a caminar, hacia el camino de la libertad. Educación no formal. Muy bien, ya conocemos la educación formal, que está toda la educación que pues se da dentro de un contexto educativo, dentro de una escuela, donde hay un diseño curricular, donde hay una planeación, donde hay un proceso de evaluación, donde hay muchos factores. El otro día les platicaba de la educación informal. La educación informal pues obviamente les decía que es toda la cuestión de los chalanes, ¿no? El chalán del albañil, del carpintero, del mecánico, del electricista. Es todo aquel que va aprendiendo sobre la marcha con la observación y en la práctica. Y más que nada que necesita de alguien que ya sabe para que con la misma práctica, así que con el trabajo diario, vaya aprendiendo. Pero ahora resulta que nos topamos con la cuestión de la educación no formal. ¿Cuál será la educación no formal? Bueno, es aprender fuera del ámbito escolar. Eso quiere decir que no necesariamente tienes que estar dentro de una escuela con un director, con un departamento administrativo de recursos humanos, recursos materiales, y todo lo que es una escuela. Por ejemplo, estamos aquí, me encuentro ahorita en la calzada de Juan Diego.
Entonces, aquí hay muchas escuelas. Estar dentro de cualquiera de estas escuelas, pues obviamente sería dentro de un contexto completamente formal. Entonces, el no formal, tendríamos que salirnos dentro de cualquiera de estas escuelas, pero la clave, ¿por qué aguas? Porque más adelante sé que quizás nos vamos a confundir un poco por lo que se va a mencionar del aspecto no formal, ya cuando quede más claro exactamente qué es lo no formal. Lo más importante o la clave para poder entender esta cualidad, esta forma de escuela, esta forma de escolaridad, es que los horarios de clase no son tan extendidos. Y lo más importante, no es necesario o clase, receso y más clase. Porque básicamente la educación no formal es la educación que tú puedes adquirir con 1 hora o 2 horas de clase. ¿Qué es? Ya lo vamos a ver qué son. Son los talleres, cursos, deportes o las artes. Por ejemplo, fíjate que voy a clases de guitarra a la Casa de la Cultura. ¿Vas a clases cuánto? 1 hora, 2 horas. Voy a clases de canto, voy a clases de baile, voy a ir a un taller de pintura, de artes plásticas. A eso es a lo que se refiere con la educación no formal. Pueda que sí se dé dentro de una escuela. De hecho, la Casa de la Cultura se podría decir que es una escuela. Pero como pueden saber ustedes, los grupos no están tan estructurados como lo es estar dentro de una escuela como tal. Que tienes a tus maestros de historia, a tus maestros de español, tienes que entrar a las 8. Por ejemplo, en la educación no formal, no hay tanto problema, por ejemplo, si no vas a una clase. Obviamente tú sabes que si no vas a esa clase, sí te vas a topar después con una serie de problemáticas para poder recuperar el aprendizaje que te perdiste. Pero es tu decisión de si vas o no vas si no vas a clases. Ya tú ya verás después cómo te pones al corriente. Pero más que nada la educación no formal va a estar girando en estas cuestiones: talleres, cursos, deportes y artes. Yo podría decir aquí que entonces que la característica más grande de la educación no formal es aquella que carece de un horario obviamente formal, o de un escolariado de presencias de maestros que te dan clases de una estructura más formal, como lo es el ir todos los días a clases, estar presente, estar en un aula, estar sentado en una butaca, de que ya, por ejemplo, si es secundaria, si es preparatoria, incluso en la primaria, de que ya estamos ahorita en español, vamos a pasar a matemáticas, vamos a pasar a inglés, vamos a pasar a esta otra hora, pero de que tú ya tienes un horario perfectamente de clases, que se te da incluso desde un primer momento, se te da exactamente los contenidos que vas a tener que aprender, porque eso es lo que te va a dar el famoso perfil de egreso cuando tú salgas de esa escuela. Así es que esa es la gran característica entre la educación formal y la no formal, porque dentro de la no formal, pues obviamente está la parte de que puede ser desde un taller, que por ejemplo, esta es otra cosa. En la educación formal tienes que ir todos los días a clase, de lunes a viernes. Y otra gran cualidad de la educación no formal es que, por ejemplo, tú puedes ir a clases un día a la semana, lunes, miércoles y viernes, martes y jueves, o lunes, martes, miércoles. Obviamente, y otra cosa, a veces aquí se me viene otra parte también muy fundamental, que dentro de la educación no formal, en algunas escuelas, en algunos centros educativos o centros de talleres, centros culturales, porque la Casa de la Cultura, como su nombre lo dice, la Casa de la Cultura no es una escuela, la Casa de la Cultura es un centro cultural para el aprendizaje de las artes o la cultura. Y la otra cosa muy importante de la educación no formal es que a veces hasta tú tienes la gran oportunidad, la gran libertad de que hasta tú puedes armar tu propio horario. Tú puedes escoger hasta tus propios días de cuándo quieres ir, cuándo no quieres ir. Eso es la gran diferencia entre lo no formal y lo formal. Lo formal tú tienes que cumplir con un horario, con un plan de clase. En lo no formal hay más libertad en cierto modo en cuanto a los horarios se refiere. Muy bien, chavos, pues ya casi terminamos. Ahora sí, pasamos a lo que compete a la cuestión de la administración educativa. No voy a profundizar mucho en esto, de hecho lo menciono porque está dentro de el plan de clase que me dieron. No quiero profundizar mucho porque ya para quinto semestre, más o menos, si no me recuerdo, quinto, sexto semestre,
van a llevar precisamente la materia que se llama de gestión educativa. Pues se preguntan por qué entonces, si hay una materia de gestión educativa, que es toda la parte de la administración, de la contabilidad y todo eso, ¿por qué? Entonces, ¿por qué hablar ahorita de cuestiones administrativas? Acuérdense que desde el primer video mencionamos a la economía como una ciencia, como un área que se desprendió de la sociología, o que la economía, para poder cumplir su funcionalidad al 100%, hay ocasiones en las que necesita de la sociología para poder desempeñarse, para poder lograr sus objetivos. Así es que ahorita va a ser algo muy rápido, va a ser nomás una empapadita, así que es como lo que les vengo diciendo de la parte de que se vayan empapando de los diseñadores curriculares. Entonces lo mismo sucede aquí con la parte de la administración educativa. Se lo reitero, ya para sexto, quinto semestre, no recuerdo el semestre, van a llevar precisamente la materia de gestión educativa. Gestión no es otra cosa más que administración, nada más que en los tiempos modernos ya no se dice tanta administración, sino ya se dice gestión. Tan solamente ahora con ese boom que ha tenido la carrera de gestión empresarial, en donde el gestor empresarial ya te sabe manejar tanto la administración como la economía. Es por eso que ahorita estamos más en el boom de la gestión. Entonces, un maestro utiliza la administración, utiliza la gestión para saber planificar. El maestro tiene que comprender la administración por este elemento, por la parte de que planifica. ¿Qué planifica? Los contenidos, del de cómo los va a estructurar, en qué tiempos. Organiza la manera de cómo los va a dar. Nos topamos con esa parte. Dirige obviamente los mismos conocimientos, los mismos contenidos, los tiene que saber dirigir hacia el contexto que los estudiantes han ido creando. Los ejecuta cuando estás dando clase. En el momento en el que tú decides utilizar una determinada dinámica, una determinada didáctica, un determinado ejercicio para poder transmitir tus conocimientos a tus estudiantes, en ese momento tú ya estás ejecutando. Controla la participación, controla a los estudiantes. Para quienes ya dan clase saben perfectamente que uno de los factores más rudos de estar frente a un aula de clase es la parte del control. No se diga sobre todo en secundaria. Wow, los años de secundaria en verdad son extremos porque están los estudiantados con todo. Las hormonas, los cambios físicos corporales, el despertar sexual, el despertar del amor. Son un caos. Los chavos, pero es algo muy bello, es algo muy padre. Quien no ha dado clase en secundaria, o si a alguien no le interesa dar clase en secundaria, no le saquen. Yo sé que a veces muchos dicen, no, yo nomás quiero trabajar en primaria, yo puro preescolar, porque pues a los niños chiquitos nomás les hablas fuerte o les hablas bien y se controlan, pero ya trabajar con secundaria en adelante, si no te ponen las pilas te ven la cara. No lo niego, sí, pero que eso sea un reto. No le huyan, no huyan de las cosas complejas. Acuérdense, eso es algo que los gobiernos quieren. Eso es algo que el gobierno quiere, que huyamos de las cosas complejas de la sociedad. Porque es más fácil tener una bola de ineptos que le sacan a todo y que son más fáciles de gobernar. Porque eso es precisamente lo que sucede. Eso es lo que sucede con el gobierno y con su manera de control social. Nos ven como si siempre fuéramos unos chiquillos de kinder. Nos ven como si siempre fuéramos unos niños de primaria. Nos ven siempre desde esa perspectiva en la que nos quieren controlar. Entonces, no es posible. No le saquen a ese reto. Es momento de estar buscando la manera de estar cambiando esas mentalidades. Es momento de estar cambiando toda esa forma de que si a mí me da miedo a algo, si yo siento que algo es un reto, ok, a lo que siento que me es más difícil, precisamente a eso es a lo que me voy a meter. Obviamente también es válido. A mí no me gusta trabajar con adolescentes porque no es que se me haga difícil, sino no me despierta, no me llama. Ok, perfecto, eso también es válido. Pero si tú le estás sacando algo por miedo, ojo, a eso no le saques.
Te puedes negar a hacer algo porque no te gusta. Eso es válido. Eso es parte de tu conducta, es parte de tus acciones, de tu actuar, que es parte de tu esencia, de tu pensamiento. Pero si le sacas algo por miedo, eso es lo primero que debes hacer. Evalúa, pues obviamente eso ya lo sabemos. Evaluar es saber obtener una calificación, ya sea cualitativa o cuantitativa. Y también la otra parte muy importante es que hay que saber distinguir que hay 3 procesos de la evaluación: la evaluación inicial o diagnóstica, la evaluación continua, que es a lo largo de todo el proceso educativo, puede ser a lo largo de la semana, del mes, del semestre, del año escolar, y obviamente la que todos conocemos, ¿no? La evaluación final. Y finalmente todo esto nos lleva a lo que son las actividades institucionales, que es saber gestionar, saber participar dentro de todas las actividades que van surgiendo a lo largo de un año educativo, que van surgiendo a lo largo de un semestre, por ejemplo, que ya es todo eso, que la poesía coral, que una obra de teatro, que un rally educativo, que el Día de Muertos y el altar. Son todas las actividades que van pues, siendo que hay que juntarnos para limpiar la escuela, barrer la escuela, ordenar la biblioteca, donar libros a la biblioteca de la escuela. Son todas esas actividades que van surgiendo dentro del contexto educativo. Así es que esto es parte de lo que va a ir trabajando y de lo que va a ir tratando la parte de la gestión, la parte de la administración educativa. Bueno, y ahora continuamos con el rol del maestro, ya como este último tema con el que vamos a trabajar en esta materia. Pues esto más que nada es un tema que siempre va a estar presente prácticamente en todas las materias a lo largo de la licenciatura de pedagogía, pero vamos a hacer una recopilación de lo que es el maestro desde una perspectiva sociológica. Bueno, nos topamos con que es un mediador, un guía. Eso quiere decir que el maestro ya no es el centro del conocimiento como lo era con anterioridad, en donde el maestro era el que tenía toda la razón. Tú te callas, solamente escuchas. Yo hablo al principio, yo hablo durante, yo hablo al final. El maestro era prácticamente omnipresente durante todo el proceso educativo. Ahora no. Ahora es un ir y venir en donde el maestro habla, pero el alumno también responde. Eso de seguro ya lo tuvieron que haber hablado mucho en la materia de comunicación educativa, sobre todo en la parte del circuito del habla, en donde del emisor-receptor, de que el maestro es un emisor, el alumno es un receptor, pero hay un momento de la clase donde el alumno también se convierte después en emisor y después el maestro ahora se convierte en receptor, en donde se convierte esto en la famosa retroalimentación, en el denominado feedback, que es ahora sí como debe estar estructurada la nueva escuela. Es por eso que debido a estas acciones y de cómo tiene que darse la escuela ahora, de cómo tiene que darse la enseñanza, es por estas razones que ahora el maestro es solamente un mediador. ¿Entre qué? Entre el conocimiento y los estudiantes. Otro papel muy importante con el cual ahora tenemos que lidiar, la parte de que nosotros como maestros tenemos que impulsar. ¿Impulsar qué? Impulsar el investigar, el elegir y el procesar. Tenemos que impulsar que nuestros estudiantes se vuelvan investigadores, que no se queden con dudas de nada, que vayan, que salgan, que pregunten, que investiguen, que indaguen, que se cuestionen su realidad, que se cuestionen su contexto, que se cuestionen su cosmovisión, para que le den una mayor, para que aumenten su realidad, para que aumenten su todo, para que logren ese verdadero aprendizaje. Eso es de verdad muy importante. Que sepan elegir. Tenemos por ahí alumnos, tenemos incluso allá adultos de 40, 50, 60 años. Bueno, de 60 años todavía no, porque todavía eran generaciones que todavía recibieron la vieja escuela. Pero tenemos adultos de 40 años, de 30 años, que son capaces de no saber elegir nada. Desde una cuestión sentimental hasta una cuestión de laboral. Tienen miedo a la elección.
No saben elegir, no comprenden. Les da miedo el tener que enfrentarte al momento de la elección en determinados momentos de tu vida. Eso en verdad es muy triste. ¿Por qué? Porque no se les puede decir que es culpa de ellos. Después de todo es culpa de dos elementos. De la escuela, que no les enseñó a tener el valor para elegir, para tomar una decisión, y obviamente también culpa de sus padres. Y ahora, procesar. ¿Procesar qué? Procesar la información. El maestro cree que su labor es solamente llegar, enseñarle el tema, poner un ejercicio, después algo para evaluar el ejercicio para ver si el estudiantado sí aprendió, y ya. Pero ¿en qué momento le vamos a enseñar a los estudiantes a procesar toda la información? Por eso después nos topamos con chavos, sobre todo en materias complejas como matemáticas, química, física, biología en la preparatoria, materias que se consideran de exactas, que llega un momento en donde los pobres chavos ya no saben qué hacer con tanta información. Sobre todo esto también en las universidades técnicas científicas o técnico-científicas, en donde el estudiante reprueba. Porque es que tengo la cabeza así. Cuando el estudiante tiene la cabeza así, no es culpa del estudiante, es culpa del maestro, que no le supo insertar los conocimientos nuevos con los que ya tenía, y no lo prepara tampoco para los conocimientos que están por venir. Porque el maestro, parte de su trabajo también es saberle enseñar al estudiante, procesar la información. Por eso tenemos estudiantes que dicen: es que yo siento que ya tengo una cabezota, que ya no puedo más, que ya no puedo meterle más. Sí, no puedes meterle más, pero no es tu culpa. Es culpa del estúpido maestro que no te enseñó a procesar la información. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema aquí. Obviamente también hay que saber guiar a los estudiantes hacia los intereses y capacidades. ¿Qué te es importante para ti? ¿Qué te es interesante para ti? ¿Qué es importante para ti? ¿Cuáles son? Otro factor también muy importante. ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus elementos? ¿Qué es lo que te gusta? Entonces, eso es parte de todo eso. Entonces hay que saber guiar al estudiante hacia todos esos factores, hacia lo que le gusta, hacia lo que no le gusta, que sepa identificar qué es importante para él, qué no es interesante para él, que él sepa identificar todos esos factores, que él sepa guiar todo eso. Muy bien, seguimos caminando con esto. Entonces, el maestro tiene que saber, tiene que comprender que el estudiante necesita tener muchos elementos que le despierten, que le motivan, que lo lleven a la metacognición. O sea, que es ese paso que está en el conocimiento, un paso más allá del conocimiento. Ya aprendiste, pero ¿qué más hay allá del conocimiento? ¿Qué más hay allá? ¿Qué más tienes que aprender? ¿Cómo más tienes que lidiar con lo que estás aprendiendo? Y todo eso en verdad es muy importante, es muy significativo, es muy elemental. Es parte de la belleza de la docencia, porque ser docente no es solamente ir, pararte y dar temas, sino es también decirle al estudiante cómo esos temas van a ser importantes para su vida. De que, oye, detecté que este muchachito es bueno para escribir. Oye, ¿por qué no te encargo una tarea en donde me entregues un cuento largo? En donde me escribas una historia. Ya vi que este estudiante es bueno para dibujar. ¿Por qué tu tarea no me la entregas con un dibujo? Entonces hay que saberles despertar todos esos factores. Y obviamente el factor más importante que todo líder debe tener. Porque déjenme decirles, el maestro es líder. ¿Líder de qué? Líder de su grupo, líder de sus estudiantes, porque es su guía. Y entonces, como líder que es el maestro tiene que generar la cualidad o la tarea más importante con la que todo líder tiene que lidiar. ¿Cuál tarea es esa? Vamos a verla. Muy bien, chavos. Tuve una pequeña falla hace un momento, empezó a llover, se acabó la batería.
ya sabemos estas cuestiones, pero como les digo, es la belleza tan hermosa de la educación. Los contratiempos siempre están presentes de una u otra manera dentro de estos ambientes, ya quienes tienen la experiencia lo saben, los que todavía están aquí formándose para algún día convertirse en pedagogos. Y déjenme decirles algo muy padre, no algún día, ustedes por cada día que pasan haciendo tareas, por cada día que pasan donde están trabajando para cumplir con las actividades de la licenciatura, es un día más en el que son un día más ya como pedagogos, son un día más en donde ya son un porcentaje más para ser pedagogos, o sea que hoy son más pedagogos de lo que lo eran ayer y mañana lo serán más de lo que son hoy. Es lo tan bonito y hermoso de todas estas cosas, en serio, es lo hermoso de toda la docencia, es lo hermoso de pertenecer a todas estas cosas. Y como les decía, para quienes ya tienen experiencia de estar dentro de estos contextos, ya saben perfectamente que los contextos están presentes siempre de una, de otra manera, de muchas maneras, de múltiples maneras. Y como les comento, para los que están en el proceso de formación, donde estos son como sus pininos, sus primeros momentos de estar en contacto con el proceso de la enseñanza-aprendizaje, con los procesos de la educación, se van a dar cuenta que los contratiempos, los problemas, las sorpresas, los obstáculos son cosas que siempre están presentes en la educación, pero no los vean como algo negativo. Sí, pueden ser problemas, pueden ser obstáculos, pueden ser contratiempos, pero véanlos también como lo que son. Son etapas, elementos de aprendizaje. Como lo vi en una de las películas que tanto me gustan, soy un gran fan de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. En el episodio 8 el maestro Yoda le dice a Luke Skywalker, de seguro, si no han visto las películas, estos nombres sí los ubican, más con ahora últimamente con el Baby Yoda, pero el maestro Yoda le dice a Luke, uno de sus alumnos, de sus discípulos, el éxito es bueno, pero el fracaso es mejor, porque no hay mejor fracaso que el éxito. Y sí, opino y comparto perfectamente esa ideología. ¿Por qué? Porque en la victoria tú te confías. Cuando estás acostumbrado a ganar y ganar y ganar, te confías. Y tarde o temprano te vas olvidando del esfuerzo, de las ganas, del ímpetu, de lo necesario para poder triunfar. En cambio, cuando te equivocas, cuando fracasas, cuando erras, en ese momento te das cuenta de, caray, bestia, esto me hizo falta, esto no lo hice, en esto me equivoqué, este fue mi error. Es por eso que las victorias se sienten bien, y sí, son buenas, pero también son muy buenos y necesarios los errores, los fracasos, porque en los errores es cuando de verdad aprendes. Así es que cuando ustedes quieren aventurarse a hacer algo, tanto en un aspecto personal como en los aspectos de la educación, atrévanse a hacerlo, no duden, no tengan miedo, que si fracasan, ¿y qué tiene? Como se dice últimamente, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. O sea, si fracaso, pues está bien, qué chido. Fracasé, pero aprendí qué no hacer para la próxima vez. Es como cuando está esa anécdota de Thomas Alva Edison cuando descubrió la bombilla, el foco. Para hacerlo más entendible, dice la anécdota que él descubrió el foco en el intento número 1000. Sin embargo, mucha gente se burló y dijo, no manches, ¿cómo perdiste el tiempo? No sé qué más, 999 intentos y nunca lo descubriste hasta en el intento 1000. Y él les dijo, no fue un fracaso, no fueron fracasos ni fueron pérdidas de tiempo. Él dijo, no me equivoqué 999 veces, descubrí 999 maneras de cómo no hacer un foco. Eso es parte de la belleza de la educación. Y otra de las bellezas y responsabilidades que hace rato estábamos platicando, los roles del maestro, ya hasta se me mojó un poquito con la lluvia, nos quedábamos precisamente con lo que iba a ser el último de estos 4 puntos importantes. Precisamente el último resulta que es el ambiente agradable. Esa es otra de las grandes tareas que el maestro tiene que buscar crear con sus estudiantes, con su contexto laboral. Su contexto laboral no es otra cosa más que
el salón de clase. Hay dos contextos, el contexto físico, que es el salón de clase, y el contexto humano, que son sus alumnos. Entonces, una de las grandes tareas y responsabilidades que el maestro tiene es darle un ambiente agradable, un ambiente ameno, de paz, de tranquilidad, de colectividad, de inclusión, de equidad. Es generar precisamente eso, un ambiente de armonía, en donde los alumnos se lleven bien entre sí, respeten al maestro porque el maestro los respeta también a ellos, en donde existe la tolerancia, la filosofía, el filos hacia el logos, o sea, el amor por el aprender, en donde todos están en una completa y absoluta armonía de querer llevarse bien, porque cuando existe un ambiente agradable, eso nos lleva a que va a existir un ambiente lleno de compromiso, de respeto, pero sobre todo, y lo reitero, un ambiente de compromiso, un ambiente en donde todos están bien intencionados hacia el único objetivo que en verdad importa, el del progreso educativo, el de desarrollar las habilidades y las competencias para alcanzar los conocimientos y los aprendizajes esperados. Eso es lo que de verdad importa. Así es que, ya para cerrar en pocas palabras, podemos decir entonces que he ahí la gran importancia de una materia como lo es la sociología, porque gracias a una materia como esta se obtienen herramientas como estas y muchas herramientas más que a lo largo de lo que será su licenciatura van a ir adquiriendo. Se los dije desde el primer video y se los vuelvo a decir: bienvenidos al IMSER, bienvenidos a su licenciatura en pedagogía. Felicidades porque prácticamente conmigo, con esta materia, ya están terminando un semestre más. Ya se van de vacaciones, descansen, cuídense mucho porque esta situación del COVID, por lo que dicen las últimas noticias, parece que está reapuntando los contagios. Cuídense mucho. Por primera vez se nos pidió que no hiciéramos nada. Desde hace un año se decía, por primera vez se nos dijo, quédense en casa. Por primera vez se nos dijo, no hagan nada, simplemente enciérrense. Y aquí hicimos, como buenos mexicanos, lo de siempre, hacer absolutamente todo lo contrario de lo que se nos pidió. En cambio, ¿por qué la pandemia se propagó, se salió de control? Precisamente por eso, porque no sabemos acatar normas, no sabemos acatar instrucciones. Lo peor de todo es que sí seguimos las órdenes y las normas que se nos dan para convertirnos en objetos controlados. Sin embargo, las normas y las reglas que nos pueden hacer libres, las ignoramos, porque carecemos de estudios en moral, en ética, en historia, porque recuérdenlo, todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque carecemos de pedagogía, porque carecemos de sociología. Entonces, cerrando esta clase, este contexto que fue la materia de sociología, podemos decir entonces, no nos olvidemos de estos conocimientos, y lo más importante, para cuando vayan a estar con sus alumnos o cuando ya estén con sus alumnos, recuerden todos estos contenidos, porque solamente en la sociología podemos encontrar la unidad de todas las ciencias sociales, historia, filosofía, ética, e incluso también comprender la importancia de las ciencias exactas. Si por ejemplo ahorita hubiera más personas que comprendieran, aunque sea cuestiones básicas biológicas y virológicas, podrían entender con una mejor perspectiva la situación del virus y podrían asumir una mejor conducta en cuanto a esta pandemia, ante esta crisis mundial y social en la que nos encontramos. Es por eso que la sociología es la ciencia que nos permite unir todas las creaciones de la humanidad, porque como elementos, como entes sociales, obviamente necesitamos de conocimientos sociales que nos guíen el camino, que nos abran las puertas, esas puertas que nos van a abrir hacia un nuevo mundo de posibilidades, esas puertas que se van a abrir y que nos van a permitir salirnos del salón de la oscuridad, esa oscuridad que no es otra cosa más que ignorancia y que nos va a llevar hacia un jardín
lleno de luz, donde esa luz es el conocimiento, es la libertad, son los valores morales, conocimientos que tanto necesita nuestra nación, esos conocimientos que van a hacer de este país un país diferente, para que algún día digamos, vivo en un país hermoso, quizás no perfecto, porque la perfección no existe, pero algún día podremos decir orgullosamente, soy mexicano, soy de México. Gracias por todo.